Capítulo 25. Alpa Arietis. La declaración bulliciosa del rey de los conquistadores dio suficiente tiempo para que sus aliados hicieran lo mismo. La mayoría de ellos estaban montados en caballos de diferentes razas, aunque Atalanta estaba a pie, y Elizabeth descendió del cielo con sus alas, dando un pequeño giro en el proceso. Ningún maestro montó un caballo. Perry, el ornitorrinco, estaba de pie con Jeanne, montando un semental negro. Mientras tanto, Match montó uno gris con su maestro detrás de ella. Kiyohime montó con Siegfried, dando algunas miradas envidias a Match, pero principalmente enfocándose en sus enemigos, y Georgios llevó a Mozart a Bayard. Las dos fuerzas se miraron en silencio mientras los otros sirvientes, excepto Georgios, desmontaban lentamente sus caballos y se desvanecían en la nada. El día anterior. ¿Entonces quieres que sea tu refuerzo? Iskandar miró a los maestros del holograma, después de haber sido convocado del simulador a instancias de Perry. De hecho, Jeanne respondió en lugar de la gente. Perry cree que es probablemente la mejor opción para rescatar a Doofenshmirtz. El rey de los conquistadores tarareó. Eso es así. Si bien no soy alguien para rechazar tal oportunidad, también entiendo que Doofenshmirtz y la joven Artoria están en una posición bastante precaria. ¿No sería mejor adoptar un plan como el utilizado para extraer Siegfried en Lyon? Desafortunadamente, los datos son desfavorables para nuestros planes, explicó Da Vinci. No solo hay demasiados wyverns para lograr un acto de fuga de manera confiable, sino que no hay un tipo de bosque que podamos usar para impulsar temporalmente el poder del hombre de mimbre como antes. Tal vez si enviamos Hassan allí, podría ser capaz de escabullirse solo, pero eso es si creyera que Jeanne Alter no fue ninguna casualidad para que se agoten a los defensas, y luego nos encontramos con el problema de cómo escalarlos. El jinete tarareó en la comprensión. Ya veo. Entonces, teniendo en cuenta lo que tenemos, una carga directa es de hecho nuestra mejor opción. Y, si no recuerdo bien, uno de los sirvientes de los comandos de Dragonwitch es Vlad Tepes, ¿correcto? En el asentimiento del ornitorrinco en la imagen, Iskandar tarareó nuevamente. Sí, veo por qué crees que soy la mejor opción. Es probable que sus defensas sean algo que temer, luego dejó escapar una amplia sonrisa. Y será un placer romperlos para enfrentarlo de frente. Oh. Olga dejó escapar un suspiro. Por favor, recuerde que necesitamos recuperar Doofenshmirtz y Artoria en primer lugar. ¿Cuál es su sugerencia para el cargo? Simple y directo, el rey respondió con confianza. Como el tiempo no está de nuestro lado, lideró la carga con Gordius Whale para que pasen las primeras líneas. También puedo llamar a los caballos desde el interior de mi mármol de la realidad para proporcionar transporte a quien no puede moverse rápido. No podré mantenerlos en el campo de batalla, pero debería acelerarnos lo suficiente como para alcanzar a tiempo. Y luego, una vez más. La diversión comienza. Berserk Lancer señaló su lanza hacia el piloto pelirrojo, mirando. HMPH. Juzgué que un hombre tan infame como Alejandro Magno sería mucho más prudente que caminar en mi dominio de una manera tan directa, el voivode comentó. La sonrisa en la cara del jinete no disminuyó en lo más mínimo. A veces, los problemas difíciles se pueden resolver con soluciones simples. Acabo de elegir el que más me favorecía a mí y a mis camaradas. Jeanne avanzó. Sobre su armadura, ahora llevaba una capa azul con cruces blancas a los lados, algo que solía usar cuando no estaba en combate. Jeanne Dark Alter, comenzó la regla, su rostro genial. Respondemos a tu desafío y nos quedamos aquí. Su oscuro doppelganger miró. ¿Qué puedo ver, yo? Ella hizo una pausa. Además, Jeanne Dark Alter. Ahora eso es un bocado. También carece de creatividad. Quien eligió ese nombre probablemente sea algún tipo de hack. La fuerza de invasión podía sentir la bruja del dragón rodando los ojos, donde sea que estuviera. Es demasiado tarde para ser desplegado para darle a esta moxiosa algunas buenas bofetadas. Da Vinci dijo en un tono peligrosamente tranquilo del comunicador. Enfoque, ¿lo harías? Olga Maria retrocedió. Jeanne ignoró el intercambio. Nos paramos aquí para oponernos a tus fuerzas y reclamar el Grial. Los ojos del santo se estrecharon aún más como dagas. Esta es su primera y única advertencia. Prénalo a nosotros o sufre las consecuencias.
Qué lindo, hablar tan duro así, la otra regla se burló. Puede que tenga más sirvientes, pero tengo la ventaja de los números. Pocos sirvientes pueden manejar un ejército de wyverns de ese tamaño. Entonces, ¿por qué no te inclinas y mueres, eh? Me facilitan las cosas obtener nuestro odio. Mi corazón no posee odio hacia esta nación, porque nada de lo que hicieron, o no hicieron, respondió el gobernante. Y los dos sabemos esto. Agregó atentamente. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Ritsuka, confundido. Estás diciendo que la bruja del dragón no es, bueno. La voz de la oscura Jeanne terminó para él. Ella se burló de la molestia. No, humano. Eso perceptivo. Probablemente se dio cuenta de la verdad de quién soy antes que yo. Sospeché, pero no tenía forma de estar seguro hasta ahora, continuó la doncella de los Orleanos, apretando su agarre en su lanza de bandera. No recuerdas a nuestra familia, ¿verdad? Simplemente no recordamos las mismas cosas. Solo sospeché que después de lo que sucedió la última vez, pero no tenía forma de probarlo. El otro gobernante resopló despectivamente. Antes de mí. ¿Qué quiere decir con eso? Ritsuka reflexionó. Entonces ella no apareció aquí sola. El niño decidió presentar eso para más tarde. ¿Y qué? ¿Qué cambia esto? Estamos en lados opuestos, y estamos luchando por matarse. Esto cambia nada. Porque quiero entender por qué, respondió Jeanne, suavizando ligeramente su rostro. Cuando eliminas el contexto de que eres un aspecto de mí, no puedo entender por qué desnudas tus colmillos contra este país, esta gente. Simplemente me confunde. Jeanne alterca casi amordazada. Si estás tratando de predicarme sobre la salvación, el perdón o cualquier buey que tengas en mente, guárdelo. Solo hay una cosa que podría hacerme cambiar mi camino. ¿Y qué sería eso, bruja cojo? Elizabeth gruñó. Tal vez un pequeño concierto con el ídolo de todos, Eli-chan. Le guiñó un ojo e hizo una pose cursi. Carmilla, asegúrate de que el rosa muera dolorosamente, ensayé esto durante demasiado tiempo para que un mocoso lo arruine, el alter se agregó lentamente, incitando a un chillido de indignación del Lancer. Pero no. Lo único que quiero es... Atalanta fue la única en darse cuenta de lo que iba a suceder, pero para cuando sacó una flecha en su arco, una delgada wyvern con una figura con una capa oscura, para camuflar con los colores de la bestia, descendió a la velocidad del rayo. Las garras de la bestia agarraron los hombros del santo mientras hacía ruidos sorprendidos, arrastrándola al cielo. Ruler. La cazadora de Arcadia gritó, apuntando rápidamente a la bestia, solo para ser obligada a evitar una explosión de apuestas desde el suelo. Atac. Berserk Lancer ordenó, y en un solo instante, los cielos se ennegrecieron cuando las bestias cubrieron los cielos, y Atalanta se vio obligada a concentrarse en la mayor amenaza. Catástrofe de Phoebus. Ella rugió. Las dos flechas volaron hacia el cielo. Mientras tanto, eres mía, tonto. Carmilla se adelantó, solo para ser golpeado por una carga de Elizabeth. Digo lo mismo, Oldag. Volando a otra esquina, los dos baños cerraron un agujero en parte de la gran nube que comenzó a cerrar. Ja. Berserk Saber, antes de que la nube incluso comenzara a cerrar, trató de cargar adelante, solo para ser interceptado por un fanático. Tienes algo de nervio directamente para Anshin. Kiyohime rugió, seguido de intentar poner el caballero a flame con un golpe de su arma, que logró evitar el ataque con solo su pluma de cuervo quemada. Y no se perdió nada de valor, dijeron algo secamente, antes de que Kiyohime se adelantara y los empujara con más ataques. Desmoronarse. En el castillo, Fafnir voló para cazar a su presa, mientras Siegfried, en una ráfaga enérgica, se adelantó a encontrarse con su enemigo, Georgios abriendo el camino con Bayard cortando y cortando los wyverns en el camino. En este momento, los primeros wyverns comenzaron a ser golpeados por las flechas del noble fantasma. Jeanne, recuperándose de la captura repentina, dejó escapar un rugido y, con toda su fuerza, golpeó a la bestia en la garganta, con una repugnante grieta. Los dos sirvientes con la misma cara comenzaron a caer de los cielos. Jeanne se alejó de la bestia, mientras Alter se aferró a ella.
Jeanne se estrelló primero en el suelo, formando un pequeño cráter en el impacto, pero no tuvo tiempo de recuperarse, ya que dio un rollo en la espalda cuando el cadáver de la bestia se estrelló unos segundos después. La doncella de los Orleans se puso a pie, agarrando su estandarte con sus dos manos, el punto afilado apuntaba al cuerpo del Wyvern, que lentamente se levantó en el aire, revelando que el Dark Jeanne era el que lo levantaba. ¡Ja! El otro gobernante arrojó el cuerpo a la niña rubia, que lo empujó con su lanza y luego, auge. Fue empujada más atrás cuando una explosión de llamas ocurrió poco después, el otro sirviente había usado el proyectil como una oportunidad para poner un tiro barato. Sin embargo, aparte de un cabo ligeramente quemado, el santo no tenía ninguna lesión importante. Jeanne Alter parecía disgustada. TSK. No pensó que sería tan fácil, pero, su cabeza de repente se volvió hacia un lado, molesto. Oh, no, no te hagas. Camando su propia bandera hacia el piso, una pared de llamas surgió alrededor de los dos Jeanes, deteniendo los avances de un sirviente de súbito. Exclamación de cierre, Match detuvo su carga justo antes de que pudiera atravesar las llamas, analizando la nueva barrera con sorpresa. Senpai. No creo que pueda perforar este firewall. El Masters y Mozart aparecieron poco después, este último agarrando torpemente a los otros dos debido a su mayor velocidad. ¿Hay alguna violación? Ninguno podemos explotar, Olga gruñó. Estamos detectando que este fuego se quema a al menos 700 grados Celsius. El poder del Grial debe estar mejorando. Jeanne Alter acusó a su contraparte, quien lo bloqueó con la mitad de su poste en una lucha de fuerza. Quédate con el plan. Ve y obtén Doofenshmirtz, nada más cambió. Exclamó el santo, pateando su contraparte en el estómago, sacando la respiración de ella y siguiendo empujándola con el extremo contundente de su arma, justo en la barbilla. Pero. Ritsuka comienza. Ve. El gobernante repitió en voz alta, cargando hacia adelante para encontrarse con su contraparte. Perry sacó la manga de Ritsuka y sacudió la cabeza. Aunque inesperado, el plan no cambió tanto. Señaló a la pira que ya estaba comenzando a arder más rápido, luego a los Wyverns que Match y Mozart tenían que enfrentar con el apoyo ocasional de Atalanta. No podían quedarse quieto. Ahora no. El niño cerró los ojos y asintió. Vamos, equipo. Jeanne Alter nunca se sintió más viva que en el momento del primer cargo. De alguna manera, se sintió muy liberador. Estaba haciendo algo que planeaba hacer. Claro que Godidoboshoes también quería eso, pero eso fue además del punto. Por primera vez en su corta vida, se sintió como si estuviera tomando sus propias decisiones. Sus propias elecciones. Y su primera elección independiente fue luchar para superar el muro frente a ella. La regla negra voló de regreso de la huelga en la barbilla, antes de gritar y girar su propio estandarte en respuesta, un desafío para la regla que se encuentra frente a ella. Como si. Alter rugió, su mano cubierta de llamas rojas que surgieron, pero la niña era lo suficientemente inteligente como para salir del camino e intentar otra puñalada en su contraparte, que estaba rápidamente bloqueada. Durante el siguiente minuto, se dedicaron a una guerra de pancartas, puñaladas intercambiadas, cortes, bloques e incluso más intentos de obtener el otro con el extremo contundente del portador de la bandera. Realmente no tienes miedo de jugar con fuego, ¿verdad? Alter se burló. Así que subamos el calor. La bruja del dragón comenzó a infundir sus ataques con llamas, lanzando ataques superadizados que golpeó las defensas del santo, golpeándola lentamente, antes de intentar desplomarse. Te tengo. Con un rugido de triunfo, Jeanne Alter logró golpear una ola de llamas a la niña, golpeando a quemarropa. Ella se permitió una sonrisa de triunfo plegable. Entonces una mano en un guante la agarró por la garganta y la golpeó en el suelo. Agú. De sus ruidos estrangulados, el Alter miró al santo. El único daño visible para ella fue el cabo, que tenía muchos agujeros de quemaduras. Mere llamas no me dejarán abajo, declaró la niña con una expresión determinada, arrojando al pálido gobernante al aire y, mientras la bruja del dragón intentaba enderezarse, fue golpeada en el aire en el estómago, perdiendo la respiración y rebotando en el suelo hasta la pared del fuego, apenas logrando evitar que pasara por el borde. El fuego en ese entonces era más caliente que esto.
La regla se acurrucó de dolor, tratando de recuperar su respiración. Joder, ella es tan dura y golpea tan duro. ¿Qué diablos? Maldiciendo, el alter salió del camino cuando la rubia intentó hacer un seguimiento con un ataque desde arriba, su choque formó un pequeño cráter. Todavía no es demasiado tarde, dijo Jeannie suavemente, girando su arma. Quiero entenderte. ¿Cómo llegaste a ser? Yo. La expresión en el alter se convirtió en una de la ira fría. Desafortunadamente para ti, no deseo que me entiendan, cortó oscuramente, convocando una llama mucho más intensa. Si tienes tiempo suficiente para hablar de esa manera, entonces tienes suficiente tiempo para él. Los dos Jeanes se acusaron el uno del otro, su batalla recién comenzó. Así que supongo que eres un grupo, pero el gobernante es mío. No hay debates. Jeanne Alter miró a sus sirvientes, quien se detuvo cuando comenzó la reunión de estrategia. Bueno, no fue una reunión de estrategia como una discusión sobre quién manejó lo que en la próxima batalla. Bien, siempre y cuando recuerdes que el molesto ídolo es mi presa, Carmilla gruñó, mostrando sus dientes. Mientras pongas a alguien más que al santo muerto, puedes matar a quien quieras, dijo el gobernante despectivamente. Solo haz el trabajo. ¿Algo en tu mente, Lord Vlad? Preguntó Deon. Recuerdo nuestra última confrontación con ese grupo, comentó el vampiro. Tienen su propio Atalanta. Mientras tenemos una ventaja de números, una cazadora de ese calibre podría causarnos bastante daño. ¿Entonces crees que necesitamos un plan para castrar su capacidad para afectar la pelea? Jeanne alteró frunciendo el ceño. ¿Cómo? Podrías concentrarte en ella primero. No con su velocidad, consideró el hombre. No solo eso, sino que parecía familiarizada con mis habilidades, así que dudo que pueda atraparla. ¿Y qué tienes en mente? Preguntó Ruller. El hombre dio una amplia sonrisa. ¿Has oído hablar de la expresión escudo de carne? Atalanta se dio cuenta de que algo estaba fuera después de que el tercer Wyvern se interpuso. La cazadora había estado disparando sin parar desde el comienzo de la pelea, con sus proyectiles volando con precisión mortal y caída de Wyvern sin parar. Pero, sus ojos afilados detectaron algo extraño. A saber, cuántos de esos disparos golpean a otras criaturas más pequeñas. No sería inusual contra una casualidad de criaturas tener algunos disparos interceptados, pero probó su teoría, enfocando todo su fuego en un Wyvern más grande. Tunk. 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 Allá. Wyvern se interpuso en el camino, antes de que su objetivo cayera. Wyverns más pequeños, menos peligrosos que los grandes y... ¡Mierda! Ella salió del camino de una carga de Wyvern, que rompió la barrera del sonido. La cazadora respondió convocando una flecha a su mano y apuñalándolo a través del ojo. Y luego vino otro. Y uno más. Antes de que sus garras pudieran rasgarla, Atalanta saltó en el aire y, apuntando hacia abajo, soltaron 2 tiros precisos. Ella notó lo similares que eran las criaturas. Tenían escamas de arco iris bastante sorprendentes, una especie bastante inusual y rara. Atalanta se mordió el labio. Esa velocidad. Un intento de un mostrador, reflexionó, continuando disparando sus proyectiles. Era solo lógico. Sabían lo mal que era para contrarrestar a las fuerzas enemigas con su habilidad para golpear desde lejos. Entonces usaron escudos de carne para advertirle de su posición, luego intentaron usar una especie especial que pudiera moverse hacia donde ella debía cazarla. Lástima que intentes desafiarme a una carrera, declaró la cazadora, comenzando a tomar velocidad mientras apuntaba su arma. Sería más difícil disparar mientras estaba en movimiento. Ella no tendría tiempo para arrastrar el arco hasta el final para derribar el espécimen más grande, lo que podría ser malo para sus aliados, pero también tendría más ángulos para seguir las peleas y las intervenciones en el escenario. Su resplandor se endureció. El juego está en marcha, Lancer. Y no tengo intención de perderte. El Lancer parecía lejos mientras la cazadora de Arcadia comenzó a evitar los intentos de ataques de los dragones. Suspiró. Fue una posibilidad larga de obtener un killshot contra un sirviente tan ágil, pero la estrategia al menos reduciría un poco su eficiencia. Con un juramento, el vampiro salió del camino del tronero. Ulululululu. El gran empalador está demasiado asustado para levantar cuchillas contra mí.
El rey de Macedonia sonrió. El sirviente enloquecido gruñó. Eres un tonto si crees que puedes llevarme. Camando su lanza en el suelo, más lanzas aparecieron frente al sendero e intentando golpear a los toros o destruir las ruedas, pero el estallido de truenos era demasiado fuerte y Vlad se vio obligado a saltar como un matador. En todo menos ambición. Iskandar declaró con orgullo. Porque en eso, nadie, vivo o muerto, puede comparar. Parece en orgullo también, comentó secamente, a lo que el rey se rió entre dientes. Oh no, no, ese trono es uno que solo puedo aspirar a ser el segundo mejor. Hola. Intentando obtener un ataque sorpresa, el rey de los conquistadores cargó por delante, sus toros crepitaban y el aire olía a ozono, pero Vlad no alcanzó su fama como guerrero al caer en tales trucos insignificantes, saltando hacia un lado. HMPH. Un enemigo tan poderoso. Para toda la bravuconería el voivode Pusionado tuvo que admitir que Iskandar le hizo justicia a su fama. Esos toros suyos habían estado dominando cada ataque que lanzó, convocando a Lightning para romper las lanzas que intentó usar para sesgar la pelirroja. Un jinete generalmente era tan fuerte como su montura. Esa fue una lógica básica. Pero Vlad no vio muchas opciones para derribarlas con sus jugadas habituales. Lo que significa que es hora de probar algo diferente, reflexionó, mientras Iskandar se volvió para continuar con su atronador. Tomando una postura firme, el vampiro se mantuvo firme cuando los bulls divinos se acercaron, convocando 2 estacas en sus pies para perforar el suelo y darle apoyo adicional. Golpear. El vampiro gimió en agonía cuando los bovinos se estrellaron con su peso contra su marco, su jinete los atrajo a seguir adelante y darlo la vuelta. Pero Iskandar no fue el único con las cartas de Trump. Cacique Livey. Su cuerpo explotó en una ducha de estaca, perforando a los toros que rugieron de dolor. Con los ojos ensanchados, Iskandar saltó apresuradamente del vehículo mientras se desvanecía en energía, y las apuestas intentaron perseguirlo. Uno logró llegar lejos, pero todo lo que hizo fue engancharse al cabo del rey, que lanzó rápidamente para evitar los restantes. Sin embargo, el vampiro no salió ileso. Partes de su piel fueron quemadas al tomar la peor parte de los choques, su hombro derecho en particular después de haber tomado un tono particularmente ceniciento. HMPH. Elogio tu coraje. No muchos tienen la valentía para enfrentar de frente a mis toros divinos, el rey macedonio asintió, dibujando su espada. Ni muchos serían lo suficientemente descarados como para tirar de tal maniobra. El rey cerró los ojos, sintiendo la condición de la rueda Gordius. Había sido lo suficientemente rápido como para evitar que el noble fantasma de Berserk Lancer causara daños permanentes, pero aún podía sentir que la rueda Gordius estaba muy paralizada. Probablemente se solucionaría con el tiempo, pero por ahora no podía en buena conciencia llevarlo de regreso al campo. Los ojos de Iskandar se abrieron cuando el Lancer golpeó su pie en el suelo y alcanzó su posición en un tiempo récord. Eres mío, rey de los conquistadores. Empujó su lanza, pero Iskandar logró retorcerse fuera del camino. No me subestimes, cuente. Convocando a su espátula, lameró el hombro izquierdo del noble, quien a cambio procedió a golpear a Iskandar al lado de su lanza. Empujando el dolor, el conquistador apretó su puño libre y arrojó un brutal heno en la barbilla, antes de patear al criado Berserk, rodando en el suelo. Un rey que no puede pelear sin ayuda es un pobre rey, después de todo. El hombre de cabello rojo exclamó. Llevando un poco de sangre corriendo en su boca, el vampiro gruñó. Pero seguramente es un tonto para perder su mejor tarjeta de triunfo contra mí. Sin embargo, la montaña de un hombre tenía una sonrisa. Me temo que estás equivocado, voivode. Si crees que solo tengo la rueda de Gordius para confiar, te equivocas. Con un silbato, Bucephalus apareció de su lado, quejándose de las heridas de su jinete. Salió de su montura. ¡Ay, amigo mío! No tenemos tiempo para preocuparnos por esas cosas. ¿Crees que te dejaré hacer lo que quieras? Iskandar se lamió los labios. Tan duro como predije que sería. Pensar que tendría una manera de pararse contra Gordius Whale, su noble fantasma se veía diferente de lo que Atalanta me dijo. Los picos parecían haber surgido de su cuerpo. Quizás una variación presentada por su naturaleza vampírica.
El rey cerró los ojos, reflexionando sobre las circunstancias. Esperaba algo diferente, pero ser algo así. Aún así, el vampiro fue herido. No es suficiente para deshabilitarlo, pero... Su sonrisa se amplió. Prepárate, empalador. Esta batalla está lejos de terminar. Atrando a Bucephalus, Iskandar se adelantó, mientras que Vlad giró su lanza y le cargó para enfrentar a su enemigo de frente. Georgios esquivó el diluvio del infierno que cayó de la boca de Fafnir, cortando a Wyverns a la izquierda y a la derecha con Ascalón. Todo el tiempo, Siegfried también cortó las criaturas de carga, que apenas podían dañarlo debajo de su armadura invencible, antes de balancear a Balmung contra el lado del dragón. Rugando de dolor, la bestia negra intentó cortar el caballero en pedazos, pero evitó el ataque y siguió su ataque con una patada rápida, trayendo más dolor antes de que la codiciosa bestia golpeara a su odiado enemigo con la cola, enviándolo deslizándose por la tierra. Saltando del agujero, el sable fue agredido por más wyverns, pero una sola explosión de Balmung fue suficiente para evaporar la mayoría de ellos. Uno probó un ataque más cómodo. /oblicua. Pero Georgios estaba allí, bajando la criatura sucia. No tenías necesidad de tal, dijo el hombre simplemente. Sabía que estaba allí. Quizás, el santo reconoció. Pero un segundo centrado en otro enemigo es un segundo en el que no te enfocas en nuestro mayor enemigo. Fafnir gruñó ante eso, volando a los sirvientes con llamas azules. Georgios esquivó los ataques con su caballo, mientras que Siegfried tomó los golpes con los brazos cruzados, apenas lograron dañar al dragón asesino. Sí, lo entiendo, aceptó el hombre. Fafnir sigue siendo tan temible como mis recuerdos recuerdan, hizo una pausa. Diga. La oportunidad de conocer a otro asesino de dragones me hace querer hacer esta pregunta singular antes de que cualquier otra cosa pueda suceder. Lo siento si es demasiado problemático preguntar ahora, pero... Solo llegó a ti ahora, comentó Georgios, cortando un wyvern golpeando su armadura inútilmente. Bueno, entonces hazlo. No creo que Fafnir sea el tipo de espera. El dragón rugió y dejó escapar una corriente de llamas azules que los dos caballeros evitaron. ¿Recuerdas que mataste a tu dragón? ¿La batalla que vino? Preguntó el sable. Todo lo que puedo recordar de mi compromiso con Fafnir fue cómo comenzó y cómo terminó. Consideré esto, ¿cómo lo llamaría la gente? ¿Curiosidad profesional? El santo tarareaba. Sí recuerdo, sí, supongo que no recuerdo mucho yo mismo, admitió el caballero. Recuerdo haber entrado en la cueva donde se acostó, y luego dando el golpe final con Ascalón. Curioso, de hecho. ¿Crees que otros como nosotros también tienen el mismo problema recordando sus batallas? Desafortunado que no podamos decir, dijo Siegfried humilde. Pero menciono esto porque, si no puedo recordar esta pelea, desearía que alguien más lo hiciera. Para presenciar mi lucha contra Fafnir y decir cómo se desarrolló. Un testigo, Georgios reflexionó, golpeando su guantelete en el cráneo de una wyvern verde con suficiente fuerza para derribarlo para ser pisoteada por Bayard. No puedo hacer promesas, ya que otros pueden venir a intentar interrumpir su caza, pero haré todo lo posible para grabar todas esas imágenes en mi mente. El piloto reflexionó que, si alguna vez recordaba esos eventos, que intentaría buscar algún artefacto que pueda grabar eventos mejor que los recuerdos. Tal vez algo para pedir a algunos magos. La cuchilla de Siegfried decapitó rápidamente 3 wyverns, antes de cortar a través de otra ola de monstruos. Te agradezco por consentir este poco de egoísmo, San Georgios, dijo el sable con calma, luego sus ojos se estrecharon. Ahora, no retendré nada. Aterrizando a Balmung, dejó escapar otra corriente de llamas azules mientras la bestia gruñía y cargaba por delante. Ritsuka comenzaba a creer que las películas de guerra retrataban las batallas de manera inexacta, considerando la media docena que había estado en los últimos días. A saber, no retrataron el ruido correcto.
podría deberse a que habían estado enfrentando a wyverns durante la última semana, lo que tiende a ser muy ruidoso, pero Ritsuka sintió que casi perdió su audición varias veces por la abrumadora cantidad de ruidos, o tal vez esos eran solo los gritos de Elizabeth cuando perseguía a Carmine, ambos empapados en la sangre y las heridas en el cuerpo del vampiro constantemente curado como el Lancer cargado con la carnada de ella. O tal vez fue el rugido del fuego de Kiyohime cuando lanzó poderosas ráfagas de llamas lo que incineró a los monstruos que la rodeaban e intentaban obtener saber Berserk, quien evitaba ágilmente, aunque algunos de ellos, ella, cualquier género que fueran, su traje ya estaba quemado en pocos lugares, una pluma negra en la cima del sombrero después de haber sido quemado hasta la mitad ahora. O bien, podría ser Mach Kirielig rompiendo más cuellos mientras ella se adelantaba y golpeaba sistemáticamente a todas las criaturas en su camino, mientras que Mozart usaba sus canciones para aturdir algunas de ellas. Ah. El de mi servidor gritó, Lorch aldeas volando de un lado a otro y aplastando los huesos de los wyverns. Y ya. Agregó Mozart, sus ángeles volando y arañando la cara de otro wyvern, finalmente en espiral en el suelo. ¿Qué tan molestos son esos tipos, no piensan? Muy. Ritsuka exclamó, lanzando a otro wyvern con un disparo de Gandr, logrando derribarlo. Los disparos de Gandr no fueron en general muy efectivos debido al tiempo de carga del código místico y, a veces, simplemente rebotaron fuera de la balanza de los wyverns, pero una buena oportunidad podría aturdir durante el tiempo suficiente para caer a su muerte, tal vez tomando algunos compañeros más. Pero sabíamos que esta sería la misión más difícil. De hecho, si tuviera que comparar la dificultad de las misiones de las otras, sus tareas se sumaron para derrotar a su enemigo, una tarea alta que depende del enemigo, pero mucho menos complejas que su misión de rescate, ya que no solo tenían que forzar un camino en el caos a donde Doofenshmirtz y Artoria Even, sino también protectores a lo largo de los maestros. Ocasionalmente, Atalanta daba un apoyo de largo alcance, pero incluso ella tenía sus propias preocupaciones con algunas de las Unterwyverns, mientras Ritsuka los llamaba mentalmente. En general, sin embargo, hasta ahora lograban manejar a los monstruos sin demasiados problemas. El problema era que es posible que no vayan lo suficientemente rápido. Estaban progresando, no te equivoquen, pero para cada wyvern que venía, tuvieron que lidiar con dos más llenando el espacio restante, además de cuántos de ellos atacaban desde atrás y otras direcciones. Si no hubiera estado presente, era posible Ritsuka y Perry ya habría perdido la cabeza al menos una docena de veces. Pero no se puede ayudar. Si bien los Masters podrían permanecer lejos del campo de batalla y dejar que los sirvientes manejaran los combates desde una posición segura, tal perspectiva era muy arriesgada por el simple hecho de que también serían muy vulnerables si algún monstruo los tuviera. En cierto sentido, ser un maestro era como un rey en el ajedrez. La pieza más importante del juego, pero también la más vulnerable, es lenta en comparación con la mayoría de los demás. Sonido metálico seco. Ritsuka saltó cuando un ataque de un wyvern rebotó inofensivamente contra su piel, un destello que se desvaneció del elenco oportuno de Perry, antes de que Mach aplastara al delincuente. Hay demasiados de ellos. El Shielder gritó con urgencia. Mozart aumentó el volumen de su música, impresionante más wyverns, pero ya estaba comenzando a sudar. Necesitamos llegar pronto, el músico hizo un ceño con problemas, mirando la creciente pira. Nuestro tiempo se está agotando, luego miró el escenario. Y creo que Sansón está terminando sus preparativos. Perry asintió, sintiendo su último hechizo de comando. Si lo usó para dejar que Atalanta deseche una catástrofe más de Phoebus. Y justo en este momento, el círculo de llamas sopló en un pilar de fuego furioso. ¡Ja! Jeanne evitó otro ataque del alter, ya que ella, con un abandono imprudente, desató fuego con todos y cada uno de los pasos. Quemar, quemar, quemar. 3 columpios de su lanza, 3 oleadas de llamas volando en dirección al santo. Evitó las 2 primeras explosiones, antes de cargar el tercero y preparar su contraataque, ignorando el dolor de las llamas y moviéndose para apuñalar a su enemigo, pero ella esquivó, pero... ¡Urk! La lanza clavó la capa, atrapándola por un momento precioso en el que Jeanne solía martillar con el brazo sobre el hombro izquierdo de su enemigo, girando en su lugar por un momento para generar impulso para el golpe.
Estallido. La niña pálida palideció ante el dolor rugiente, sus ojos abultados, antes de rugir y soltar un enorme pilar de fuego estalló del suelo, obligando al santo Jeanne se retiró del alcance del ataque, antes de sentir una punzada de dolor a su lado, asada por el malvado fuego. Ella se mordió el labio. Se sentía como si la intensidad de esas llamas estuviera creciendo a medida que avanzaba su pelea. Estaba sosteniendo. No. Había demasiada intensidad en sus palabras para que Alter para detener cualquier cosa. Entonces, ¿por qué? El pilar se desvaneció, y Jeanne Alter dio un paso adelante, su mano agarró su hombro dislocado. Tú eres, así que, jodidamente, dura, apretó, con mucho dolor, su brazo cojeando a un lado y usando a su portador como apoyo. Y eres bastante fuerte, dijo Jeanne mutuamente, tocando sus quemaduras. Para que tu fuego arde incluso a través de mí, el gobernante volvió su arma contra su contraparte. Pero no te dejaré tener suficiente impulso para quemarme. Terminaré esto lo más rápido posible. La regla ennegrecida miró a la otra chica. ¿Estás tratando de molestarme con esa actitud más sagrada que tú? Preguntó la bruja del dragón, su tono de voz peligrosamente bajo. No veo lo que hice para enojarte, preguntó la chica rubia, confundida. Ahí. Esa cosa que hiciste. Jeanne alteró. Sigue actuando todo bien y recolectado. ¿Por qué no estás enojado, Tus falsos puestos aquí, habiendo puesto tu nombre en el barro y matar a las personas que aprecias. Sin embargo, todavía te quedas allí, todo mientras tratas de parecer que eres la mierda más caliente. La otra regla no se movió, simplemente mirando a la niña, sus ojos llenos de lástima. Lo siento. Pero no puedo sentir ira hacia ti, puso una mano cerca de su corazón. Tus acciones me dolieron. Tus gestos me hicieron dudar de mí mismo. Pero, también estabas perdido, ¿no? Jeanne Alter frose. Callarse la boca. La otra Jeanne ignoró el comando mental, mirando las sabiendas. Creo que tampoco sabías exactamente por qué estabas aquí, ¿verdad? Acabas de obedecer lo que te dijeron tus instintos, lo que te parecieron bien. Su cuerpo ahora temblaba en una creciente ira. Cállate, pero el otro Jeanne no se detuvo. Es por eso que, a pesar de todo, no puedo levantar mi bandera con ira contra ti. ¿Es correcto culpar a alguien por hacer simplemente lo que debían hacer? Eso tiene un resentimiento, no el suyo. No puedo pensar en ello como algo más que un destino peor que el infierno. Cállate. Cállate. Jeanne Alter golpeó su bandera en el suelo, una explosión de llamas surgiendo a su alrededor. ¿No crees que lo entiendo ahora, Ag? Eso, una vez que entendí lo que era, que no me consumió lo equivocado. Por mi anomalía. Los ojos de Jeanne se abrieron cuando el brazo dislocado se retorció y, con un crujido repugnante, se colocaron en su lugar. La expresión en la cara de su contraparte era una trastornada, sus ojos amarillos casi como linternas brillaban en la noche. Solo hay una cosa que puedo hacer para validar mi existencia. Para imaginar qué camino tomar adelante. Y por eso, debes ir al infierno, vaca. El dragón de la llama rugió y voló hacia Jeanne, quien salió del camino, lanzando tierra en todas partes. Los ojos de la regla notaron la roca sobrecalentada donde el constructo golpeó y se dio cuenta de la realización. Tu poder creciente, tu existencia continua a pesar de esta imposibilidad, sostienes el grial, ¿no? Concluyó en silencio. Con un grito de ira, Jeanne Alter liberó más dragones de fuego para matar a su enemigo. Elizabeth rugió, eviscerando a más wyverns como si no fueran más que plagas, lo que, en este caso, se interpusieron en su camino. Ja 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 ja. Carmilla se rió locamente, balanceando su personal al mismo tiempo que Elizabeth intentó atravesarla con su lanza. Vamos, vamos, tonto. Entonces, tan alta y poderosa charla fue mera bravuconería. Arlott. Elizabeth gruñó, el Lancer logró golpear el hombro del vampiro y dejando que sangrara, al mismo tiempo se cortó a través de uno de los wyverns, la sangre que cubre el asesino. Cuando el asesino se alejó, ella dejó escapar una risa altiva cuando la herida se cerró rápidamente. ¿Qué pasa, pequeño ídolo? Eso ni siquiera dolió. Porque eres un tramposo sucio que hace trampa. El Lancer gruñó, continuó su asalto, apretando los dientes.
Carmilla se rió maníacamente cuando Elizabeth recibió otro golpe en los lados, pero esta vez Carmilla fue la que estafa las entrañas de un wyvern, empapándose en su sangre y que sus heridas se acercaron una vez más. Pensé que la sangre de wyvern era venenosa. La lancera gritó en protesta, mientras procedía con su cargo solo para que el asesino la bloqueara con una gran doncella de hierro. Carmilla sonrió. Solo unas pocas especies. Tenía una posición de Drácula, un montón de los tipos no venesos aquí para enfrentarte. Mientras Elizabeth lograba golpear su lanza a través de la doncella y golpeó el lado de la noble woman, el vampiro golpeó su personal en una de las wyverns cercanas. La sangre arrojó hacia afuera y la cubrió en el líquido rojo que fue absorbido lentamente por su piel. Meyer tener que usar sangre de tanta calidad en lugar de bañarse en las fuentes de la juventud eterna que dibujé de las doncellas, pero si es para golpear a un mocoso como tú, con mucho gusto aprovecharé la oportunidad. Sus ojos enloquecidos brillaban. Elizabeth hizo una mueca. A pesar de su condición reducida en comparación con los verdaderos dragones, la sangre de un wyvern todavía era muy pesada en poder mágico. Un vampiro normal ya se beneficiaría de drenarlo de su sangre. Pero Carmilla era diferente. Elizabeth lo sabía. De mala gana, el legado compartido era el de la condesa de sangre que, bañándose en la sangre de las doncellas, esperaba alcanzar la juventud eterna. Esto significaba que, a pesar de su poder reducido como vampiro, tenía un rasgo único para sí misma. A la sangre de sanguijuela que golpea su piel como si estuviera bebiendo del cuello de otro. Fue una habilidad intrascendente a primera vista, simplemente una representación de una leyenda vergonzosa. Pero en este campo de batalla especial, en el que Carmilla estaba rodeada de sangre de alta calidad que estaba a lo largo de un brazo, y que si no apareciera, Elizabeth ciertamente no se arriesgaría a ser gravemente herido. Ella se volvió casi imposible de matar. Ja. Ven. No será divertido aplastarte si renuncias a la pelea tan rápido. El asesino de Berserk se rió locamente, ahora lanzando cadenas en un intento de atar al Lancer, pero Elizabeth rápidamente agitó sus alas para dar un impulso rápido para evitarlos. Una vez en el aire, los dobló y, al darse cuenta de los wyverns volando, inmediatamente usó uno de ellos como taburete, empujando sus tacones afilados para perforar esas escalas difíciles y saltar hacia la siguiente, usando las bestias para empujar rápidamente al suelo a altas velocidades y, con un giro en el aire, golpear el arma contra el asesino, creando un pequeño ciñador en el suelo por el impacto. Nunca renunciaré mientras todavía estás respirando. Dove nunca supo cuánto podría ser una ejecución aburrida. Y un infierno en las rodillas, porque esa madera realmente estaba haciendo un número con ellos. Y su espalda tampoco estaba mejorando. Podría decir que se estaba doblando, pero Heinz ni siquiera estaba seguro de si era posible encorvarlo más. Todo mientras miraba al criado afilando su espada. Desde antes del comienzo de la pelea, había estado haciendo esto, simplemente afilándolo con una piedra angular mientras se quedaba allí, completamente desatado con nada que lo restringiera. Lentamente parpadeó. Y su mente tuvo una idea simple. Vamos a partir. El hombre se levantó lentamente de su posición de ejecución, caminando por la madera en silencio por un momento, antes de decidir huir para poner el plan en marcha. Bonk. Se estrelló de frente contra un campo de fuerza invisible. Oh. Gimió, tocando su nariz. Oh. Sin que lo supiera a Heinz. ¿Quieres que establezca un campo limitado alrededor del soporte de ejecución? Preguntó Gilles. ¿Por qué? El gobernante todavía no se molestó en mirar al mago, pero sus palabras tenían una cierta alegría. Ese imbécil tiene el nervio de decirme cómo no ser lo suficientemente villano, respondió, un desdén oculto en esas palabras. Quiero que coma esas palabras en sus últimos momentos, demuestre que está equivocado. ¿Qué mejor manera para esto que una ilusión de libertad mientras Sansón simplemente se prepara para terminar con él? En este momento, el sirviente se volvió hacia él. El mero toque de la punta de la espada de forma extraña fue suficiente para hacer un corte delgado en la madera, su agudeza empujada a un punto que era casi excesivo. Heinz dejó escapar un fuerte trago mientras miraba dónde estaba Artoria.
El fuego estaba cubriendo casi por completo la pira, y aunque el caballero mantuvo su mirada orgullosa, podía ver su sudoración, las llamas a punto de quemar su objetivo sin piedad. Heinz miró a su alrededor en busca de cualquier cosa que pudiera ayudarlo, notando la visión del cabello lila de Mash, y luego se arrojó un cuerpo en su dirección. Anshin, ten cuidado. El cuerpo volador de Kiyohime habría golpeado a Ritsuka si no hubiera interceptado a la niña en el aire con Lord Chaldeas. No fue un aterrizaje suave, y Mash casi perdió el equilibrio, pero el gerente logró resistir el empuje y dejó suavemente el berserker. El kimono de la niña de cabello verde a su lado tenía rasgaduras por todas partes, no gruesas, sino pequeñas y precisas. Un corte en el costado de su cabeza dejó escapar un poco de sangre, que trató de limpiar en vano. La parte responsable de estos cortes pronto apareció, saltando en el aire e intentando aplastar a los maestros con su espada. ¡Ja! Con un grito, Mozart envió media docena de su convocatoria contra Berserk Saber, quien se torció en el aire para evitarlos antes de ser volado con una explosión ardiente de Kiyohime, apenas dañada. Sin embargo, algunas partes de su ropa tenían agujeros en ellos, y la pluma negra encima de ella finalmente se volvió completamente a cenizas. Chevalier d'Eon, Mash frunció el ceño tristemente, recordando las palabras de Marie. El andrógino caballero inclinó su cabeza. Disculpe. Pero no puedo permitirle ir más allá, declararon sin emociones. Con respecto al aprecio de Lady Marie por usted, proporcionaré un final rápido a sus vidas. Ritsuka aprieta los dientes, antes de que Perry apuntara a los cielos, sus ojos se amplían, a medida que más y más wyverns descendieron para luchar. Iskandar apretó los dientes cuando las heridas comenzaron a acumularse. Antes, bajo la protección del trueno de Gordius Whale, ninguna de las criaturas podía tocarlo, pero ahora comenzaron a herirlo lentamente. Renuncia y se arrodilló. Berserk Lancer exigió tunderamente, enviando un aumento más de lanzas que Bucephalus evitó. O ten un final rápido con mi lanza o muera sangrando como un cerdo. El rey de los conquistadores solo dejó escapar un grito determinado antes de cargar para continuar la batalla. La cuchilla de Georgios comenzó a balancearse más rápido y más rápido mientras tallaba contra los wyverns que se acercaba, mientras Siegfried continuó su duelo fatal con Fafnir, balanceando a algunos de los que escaparon del ojo vigilante del piloto. El santo hizo una mueca. Si incluso él estuviera teniendo dificultades para detener este diluvio. Carmilla se rió cuando Elizabeth dejó salir chile de Sonic a su alrededor, golpeando a su personal en el intestino del ídolo distraído a medida que más wyverns la destrozaron. Dentro del ciclo de llamas, Jeanne Alter detuvo su incesante ofensiva, una sonrisa engreída apareciendo en su rostro, confundiendo al otro gobernante. Ah, parece que tus camaradas caerán primero, dijo con suficiencia. Puedo ver el fuego casi arriba, Sansón está listo para hacer su trabajo, y aquí estás, demasiado lejos para intervenir. Jeanne miró el cielo nublado por wyverns, una innumerable cantidad de bestias. Apenas podía ver a sus aliados en el calor de la feroz batalla. Si crees que son lo suficientemente débiles como para caer a tan poco, entonces me decepcionas. Alterar, Jeanne entrecerró los ojos, resolvió en los orbes de amatista. Llegaron demasiado lejos para dejar que tu ejército los detuviera. Quizás, la regla oscura dio una sonrisa presumida. Pero incluso si caigo hoy, tendré el placer de frustrar tu victoria perfecta. Los sellos en su espalda se iluminaron. Sansón, ejecutar Doofenshmirtz. Casi no había necesidad de un sello de comando. A pesar de ser una bestia sin sentido, Sansón ya tenía el acorralado humano. Estaba listo para una decapitación rápida, aunque brutal, cualquier tipo de técnica perdida por un tiempo. No importaba. Si bien una ejecución adecuada sería mejor para los puntos de ironía, todo lo que Jeanne Alter necesitaba era que fuera doloroso. Para enviar un mensaje. Sin embargo, debajo de los ojos enloquecidos, hubo confusión. Porque el hombre que enfrentó no mostró miedo. De hecho, incluso tuvo la audacia de sonreír. Y luego, se rió. Y se hizo para ser escuchado. ¡Bravo, bravo! Ahora eso es una interacción de villano 10, 10.
Tienes al héroe acorralado como un animal, una trampa ideada para evitar que frustraran tus planes malvados y un medio elegante para hacerlo. 10 veces bravo. Por un momento, el campo de batalla se quedó en silencio. ¿Qué fue eso? El comunicador giró en ese momento. Estamos recibiendo lecturas sobre los letreros de Doofenshmirtz, Da Vinci informó. Lo que está haciendo es, acumulando energía. ¿Y realmente rápido? ¿Qué demonios hizo? Parecía sorprendida. 4. ¿Cómo diablos estás haciendo esto? Cuestionó a un alter de Jeanne sorprendida, sin esperar este giro de los acontecimientos. Jeanne se quedó quieto, esperando ver cómo se desarrollaría. ¿Por qué? Con la ayuda de pequeños bichos, por supuesto. Son sorprendentemente ágiles, ya sabes, y te sorprendería cuánto material puede llevar una cosa de cañón de perros ardilla en media semana. En este momento, Match notó patas familiares tocando sus pies. El animal dejó escapar un pequeño grito. ¿Fou? El Shielder preguntó con fusión y gran alivio, e inmediatamente recogió al pequeño animal y lo colocó dentro de su escudo. Ella no daría espacio al error aquí. De alguna manera, eso sigue siendo la cosa menos desconcertante que dijiste toda esta semana que hemos estado cerca, y eso es considerar que el pato camina como un humano. Jeanne Alter gritó en incienso. Doofenshmirtz dio un ruido de desaprobación. Es un ornitorrinco. Es bastante sensato por ser llamado pato. Pero lo suficiente sobre hablar sobre las especies de la gente P. De la última lección sobre héroes y trampas de muerte. Aún no es que escapan, mucho. Bueno, entonces no son bastante buenas trampas de muerte, ¿verdad? La regla gruñó. Una cosa más en la que eres miserable, y que te eclipse. Sí, ya ves, te enamoraste de uno de los errores clásicos, una falacia en la que cada villano cae. Ella puede escuchar la sonrisa en su voz, enojándola aún más. Decidiste sentirte elegante. Decidiste hacer un espectáculo con las cosas, ser simbólicos. Grado 10 sobre eso, por cierto. Ahora, aquí está lo divertido, también me diste tiempo para prepararme. Para verme bien. Y aquí está la cosa. Pausa dramática. No puedes tener una pausa simplemente diciendo dramático. La regla ladró, pero fue interrumpida mientras Heinz continuaba. ¿De verdad crees que solo hice una invención de ducharte de elogio? Jeanne vio la expresión en su contraparte transformarse en una máscara de furia, ya que sus sellos de comando se encendieron una vez más. Ejecutar. Ahora. Salió de su estupor por las órdenes de su maestro, Sansón se preparó para balancear su espada. Solo para que Heinz se prepare para un columpio con su puño, rugiendo en agonía cuando una luz verde encendió el agujero en el brazo. El asesino de Berserk no tenía miedo de lo que el hombre podía hacer. Cualquier truco que tenía bajo la manga no lo afectaría. Después de todo, era una regla no escrita que todos menos los talentos humanos más extraños podrían desafiar a un sirviente en combate directo, y el hombre frente a él se debilitó a partir de días sin comida ni agua. Con el resto de su cordura, Sansón se preparó para una escisión en el medio de la cabeza, bajando. Entonces las tablas debajo de él se derrumbaron. Su mente enloquecida solo podía conceptualizar una sola palabra. ¿Eh? Si hubiera sido un poco más sana, se habría dado cuenta de que el tablero, hecho de algunas de las maderas no quemadas en el castillo y moldeada de esa manera por Gilles, ahora estaba podrida, como si hubiera estado allí durante muchos años. Y esos preciosos segundos en los que Sansón intentó recuperar su equilibrio resultaron ser demasiados. ¡Ja! Doof no golpeó a Sansón en la cara. En cambio, su mano abrió un pequeño espacio y de él un pulso de energía fluía hacia la tierra. Y luego se desplomó hacia el suelo, perforando el piso de madera. Con un rugido, el sirviente enloquecido trató de levantarse, pero algo lo mantuvo en tierra, apenas logrando moverse. Sansón. Jeanne Alter gritó en estado de shock. ¿Qué hiciste? Ella cuestionó acaloradamente. Magecraft plus Science, Heinz sonrió antes de exclamar dramáticamente. He aquí la serie Magic, número 1. La Gravigainator. El día anterior. Entonces, ¿se supone que los sirvientes son inmunes a la tecnología moderna? Preguntó Heinz, trabajando en sus inatores. Se había vuelto fácil ignorar el dolor cuando su cuello estaba en línea. ¿Por qué es eso?
Saber se mordió el labio, tratando de pensar en la explicación. No soy un mago para explicar las complejidades, pero, los sirvientes poseen mucho de lo que se llama misterio. ¿Cómo, pipa y misterio de marihuana? ¿Ve y resuelve crímenes como Sherlock Holmes? Preguntó Heinz. Lejos de eso, continuó el sable, persiguiendo sus labios. It's more like supernatural events are at their strongest when you don't understand the exact mechanisms beneath them. So people keep it under wraps, because the more people understand it, the weaker it gets, ergo a mystery. However, servants by nature possess much mystery, alongside the being spiritual beings by nature. This means that we can't be armed by conventional means, and your best bet at beating another servant is another one, or some sort of attack empowered by magical energía. Sintió que los magos se encendieron. Creo que los dispositivos de los magos deberían contar, ¿verdad? Quiero decir, estoy convirtiendo mi energía mágica en electricidad para usarla. Sinceramente, no sé lo suficiente como para saber si es correcto o incorrecto, admitió Artoria. Pero incluso tener algo capaz de lastimar a un sirviente no es suficiente. La mayoría de los sirvientes son tan duros que la magia moderna no puede afectarlos en absoluto, aparte de los mejores prodigios o los misterios más altos. No estoy seguro de si hay algo que puedas hacer que pueda detener a un sirviente. Heinz detuvo un segundo para pensar. Muy bien, aquí hay una pequeña solicitud. ¿Puedes sacudirte el cabello hacia arriba y hacia abajo? El caballero tenía una expresión confundida en su rostro, pero asintió. Los hilos volaron hacia arriba y hacia abajo en el aire, hasta que se detuvo. Algunos de los hilos todavía en el aire cayeron en la cara de Artoria, que se sacudió rápidamente. ¿Qué me puedes decir de eso? ¿Cómo reaccionaron tus hilos? Preguntó Heinz atentamente. Ellos, siguieron el movimiento de mi cabeza, preguntó el sable, confundido. Entonces los que tenía en el aire cayeron de vuelta en mi cabeza o cara. Exactamente, el hombre estuvo de acuerdo, sonriendo. Eres un espíritu, pero todavía estás viviendo por las reglas de la física. Es posible que sea lo suficientemente duro como para sobrevivir una caída o una GS más alta que cualquier astronauta, pero todavía estás obligado por las leyes de ese aburrimiento que se aburrió lo suficientemente aburrido por una manzana cayendo sobre su cabeza para que él decidió hacer 3 leyes para explicar la razón por la cual es posible que te ignores aquí. Ella parpadeó. Yo, supongo que sí. ¿Pero por qué importa esto? El hombre le dio una sonrisa atrevida. ¿No lo sabes? Jugar con las leyes de la física es algo que normalmente hago los martes por la mañana. Con el intervador de Graviga, puedo aumentar la gravedad personal de una persona por 10 veces. Se jactó de Heinz. Incluso una gravedad 5 veces más grande deformaría la atmósfera de la Tierra. Diablos, me sorprende que esté vivo. Un refugio, y Sansón comenzó a tambalearse de pie. Correcto, menos hablar y más acción. Reflexionó Heinz, jugando con su brazo rápidamente. Vamos, cambie algunos cables, cambie una u otra cosa aquí. Poco a poco, Sansón comenzó a subir. Heinz observó que era posible que el Inator no tuviera el tiempo de actividad que esperaba, pero, de nuevo, no esperaba que alguien sobreviviera a algo que aplastaría a los humanos normales a una pulpa blanda. No como si lo probara, solo decidió intentar eso porque fue literalmente hacer o morir, muy diferente de una justa con Perry el ornitorrinco. Terminó sus modificaciones y apuntó a la hoguera, sudando tremendamente. Si se perdiera el disparo, no solo Artoria se quemaría las cenizas, sino que sería mutilado por un francés loco. Tal como dijo su madre durante esa vez en el festival de queso. Vamos, vamos, funcionó una vez ya. Estableciendo su objetivo, su brazo ahora dejó escapar un brillo morado, el dispositivo en la palma acumulando energía. Serie mágica. Número 1, 5. De Gladiatinator, Fire. El as dejó el brazo, chocando con una barrera invisible por un momento. Y luego la barrera ya no había mientras perforaba un agujero y alcanzó su objetivo. Las cadenas mágicas que tanto maestro y sirviente atormentaron en los últimos días. Heinz sintió un dolor insoportable en su cabeza, rugiendo en una mezcla de miedo, triunfo y simplemente emoción, hasta que sintió que el calor comenzaba a acumularse.
Caliente, caliente, caliente. Heinz entró en pánico, deteniendo su ataque y dándose cuenta de lo que había sucedido. Sobrecalentar. El circuito improvisado probablemente se sobrecargó, y comenzó a calentarse. Si no se hubiera detenido allí, podría haber comenzado un fuego, o peor, explotó. Y ni siquiera instaló un botón de autodestrucción aquí. Sansón lentamente logró empujar a través de la gravedad, agarrando su espada con fuerza. Heinz comenzó a atacar lentamente, mirando a su objetivo, el tono gris se convirtió rápidamente en un tono rojizo de óxido. El siguiente paso que el berserk assassin tomó más madera. Heinz sintió la presión en sus oídos, inseguro de si él sufría algún inconveniente de usar en exceso a los magos o algo más. Despacio aplastante. Más pasos, los gruñidos viciosos del sirviente enloquecido se acercan lentamente. Heinz trató de alejarse a través del campo limitado destruido, pero justo cuando saltaba, sus piernas le fallaron y se comió un montículo de tierra cenizada, días de hambre, sed y agotamiento finalmente tambaleándose por su cabeza fea. Crud. Los héroes generalmente se vuelven más frías, se quejó débilmente. Un pie pisó la espalda, y Heinz tuvo que reprimir el impulso de rugir de dolor. El berserk assassin lo miró, sus ojos llenos de locura mirando profundamente su alma. Ah, podría estar muerto, pensó que el hombre, medio delirante por la presión. Bueno, esa mamá siempre advirtió que los franceses serían nuestra muerte, aunque dijo que sería porque nos entregaron a las comadrejas espaciales. La cuchilla se levantó en el aire. Y, en el siguiente segundo, algo estirado para Doofenshmirtz, y de repente se sintió más ligero de lo que nunca se sintió en los últimos días, y sabía exactamente qué hacer. Mirando la pira casi completamente en llamas, rugió. Por mi hechizo de comando, recupere tu poder y derrote a tus enemigos. En las profundidades de un taller, una cuchilla atada a las cadenas y flotando sobre muchos protección de círculos y alarmas para atrapar a cualquier ladrón, estalló en la luz, asustando al hechicero que lo mantuvo allí. La pira sopló en un pilar de luz que borró a los wyverns flotando sobre ella, las llamas estallaron. Y desde el bosque cenizado, una estrella de color plateado y blanco estalló a velocidades que solo podía lograr por el poder de un hechizo de comando, rugiendo y balanceando su calibro contra la espada del albacea, a punto de aterrizar en el hombre. Grieta. La cuchilla se hizo añicos en 1.000.000 de piezas, la única pieza que golpeó Doofenshmirtz fue un fragmento que le hizo un ligero corte en la cara, y el sirviente de berserk se retrasó del impacto, preparándose para defenderse. Pero nunca tuvo la oportunidad. Por el bien de sus sonrisas, muéstrame el camino de la esperanza. Caliburn. La cuchilla estalló en un pilar de pura luz dorada que se estrelló en el medio del cofre del verdugo, y más allá de... El ataque hizo un corte significativo a través de algunas de las bestias volando, hasta que explotó en una esfera de luz que limpió a algunos más. El sirviente de berserk miró el agujero en su pecho, su mano lo tocó lentamente solo para no encontrar nada. El asesino miró el agujero, la locura se desvaneció y fue sustituido lentamente por hoyunes. Gracias, gracias, el hombre susurró, su cuerpo se desvaneció lentamente en polvo. Y pronto, Charles Henry Sanson ya no había más. Se sentía como si todo el campo de batalla se detuviera en la escena, un joven caballero limpiaba la sangre de su espada con los ojos cerrados con respeto y ayudándole a su maestro a levantar los hombros, una sonrisa malvada de victoria mientras señalaba los cielos. Jejeje. Jajaja. Jajajaja. ¿Eres testigo de esto, niña? Justo en el mismo momento, el sonido de los disparos rugió, y muchos wyverns fueron derribados, lo que hace que el enfoque se volviera hacia la pared de plata que surgió en el horizonte, principalmente, el hombre a caballo liderando al grupo. Un cierto lanzador, recuperado de la repentina explosión de energía, miró hacia atrás en su bola de cristal para observar la nueva figura, fuego en sus ojos. Tú. Los dos Geanes miraron las figuras fuera del anillo de fuego. Él. Jeanne Alter preguntó, sorprendido. «Gilles», dijo Jeanne, mirando a las fuerzas conjuntas de Francia de pie en el horizonte. El marshal de Francia levantó su espada en el aire. «Hombres de Francia. Hoy nos paramos aquí para corregir las mayores injusticias. En el momento de su despedida, no pudimos estar al lado de ella. Pensamos que volvió a ir a castigarnos.
Sin embargo, aquí está parada, luchando contra los malvados como siempre, siempre golpeó su cuchilla en el suelo. Fuimos demasiado rápidos para creer que la bruja del dragón era nuestra doncella. Que ella daría la espalda a este país que luchó con los dientes y las uñas para proteger. Y ahora, ¿cómo corregimos esto? Auge. Volaron más pelotas de cañón, golpeando a las bestias voladoras de los cielos como moscas golpeadas por los litigantes. Nuestra redención será mi metal y la pólvora. Hacer sus vidas y derrotar a esas bestias infernales. Gilles cantó. Mis hombres, no tengan miedo. No te sientas. Y, a medida que más pelotas de cañón rugieron en el cielo, la batalla se abrió una vez más.